Bueno, aquí tenemos el programa que analiza las oraciones según el idioma del portugués. Hemos empezado con este bloque de opciones. Hemos puesto Lucajet igual a 8 por las ramificaciones que tienen nuestras reglas. Luego ignore case le hemos puesto en true para que no se distingan entre mayúsculas y minúsculas. Esto es porque al inicio de una oración la unidad gramatical con la que empieza podría ser un artículo, un adjetivo, un sustantivo, pero esta misma unidad gramatical podría estar en medio de la oración. Entonces, para ese caso, esta palabra tendría que, dentro de la oración, empezar con minúscula, pero si estuviera al inicio con mayúscula. Para evitar ese tipo de inconvenientes, lo que queremos hacer es ignorar si está en mayúsculas o minúsculas. Bien, nuestra clase es la clase portugués. Dentro hemos definido una variable de tipo estática y pública que va a ser número de errores. Esta variable es una variable entera que empieza en 0 y por ser una variable global va a poder ser modificada en el transcurso del programa. La intención de esta variable es contar las oraciones incorrectas que no tienen la sintaxis que hemos establecido. Aquí creamos nuestro objeto E y luego llamamos al método inicio para empezar el análisis. Y cuando esto termine vamos a imprimir este mensaje mostrando el número de errores que se encontraron, o mejor dicho, el número de oraciones incorrectas. Bien, vamos a tener como en los skips el espacio, el salto de línea, el tabulador, y ya en la parte de tokens vamos a tener al punto, que va a ser el que indica el fin de una oración enunciativa. Para el caso de las oraciones exclamativas sería el signo de exclamación, y para el de las interrogativas el signo de interrogación. Y podría en el transcurso de la oración haber una coma. Después tenemos a los artículos. Los artículos, al igual que en el idioma español, tiene que haber una concordancia entre el artículo con las otras unidades gramaticales, principalmente con el sustantivo. Si el sustantivo está en singular femenino, el artículo también debe estar en singular femenino. Es por eso que hemos separado los artículos en 4 grupos. Estos 2 son para los artículos singulares, estos 2 para los plurales, y dentro de cada uno diferenciamos si es que es femenino o masculino. Y aquí tenemos los artículos en portugués. Luego, para los adjetivos es igual. Tenemos que saber cuáles son sustantivos singulares femeninos, singulares masculinos, plurales femeninos, plurales masculinos. Y aquí tenemos una lista de algunos adjetivos más usados, pero también hemos considerado como adjetivos a los números. Podemos decir 2 mesas, 2 sillas, 2 libros, aunque el género es distinto, libros, mesas, femenino, masculino. Vamos a notar que se puede usar el mismo adjetivo si es que son números. Podemos decir 2 mesas o 2 libros y no hay ningún problema. Entonces, este adjetivo números puede ser usado siempre por plurales, obviamente, sustantivos plurales, que pueden estar en femenino o en masculino. Aquí tenemos algunos adjetivos cuya escritura no cambian, o sea, están en plural, pero no cambian si es que es femenino o masculino el sustantivo. Aquí también lo mismo para otros adjetivos, pero en este caso son adjetivos singulares. También no distinguen si es femenino o masculino, como azul. Puedo decir un libro azul o una mesa azul, no hay ningún problema.
En el caso de los adjetivos posesivos sí hay que distinguir, al igual que en los artículos y los primeros adjetivos que vimos, si es que están en singular, plural, en femenino o en masculino. Y aquí los tenemos. Para el caso de los plurales va a ser igual al adjetivo posesivo en singular, pero con una S al final. Después, los sustantivos. La regla dice que a los meses se les considera sustantivos masculinos, a las estaciones también. En el caso de los frutos y los días serían sustantivos femeninos. Aparte tenemos otros sustantivos que también hemos ido agrupándolos siguiendo la misma idea de las unidades gramaticales anteriores, es decir, separándolo en singular, plural, masculino, femenino. Aquí tenemos una pequeña lista de meses, estaciones, días y frutos que se consideran aquí como sustantivos. Después hay que tener en cuenta también que para el portugués, en el idioma del portugués se utilizan contracciones. En este caso, estas contracciones son formadas por preposiciones y artículos. Estas 4 contracciones se forman al unir una preposición con un artículo y están separadas también según el número y el género. Después encontramos otras preposiciones bastante usadas como fuera, detrás, entre, después, con, de, sin, en, antes, desde y así otras. Y aquí también encontramos otra contracción, pero esta contracción está entre una preposición y un pronombre. La preposición en este caso sería con y el pronombre yo, por ejemplo, y la contracción sería conmigo, que en nuestro idioma es conmigo, ¿no? Algo así sucede con la otra palabra. También tenemos a los pronombres y para distinguir a los pronombres tenemos en cuenta la persona, primera, segunda o tercera persona, y el singular o plural. Bueno, eso también es casi idéntico a lo que es nuestra gramática. En los verbos, para los verbos sí hay algunos casos especiales. Podemos notar, hay que tomar como ejemplo el verbo falar. El verbo falar en primera persona, para el singular y en presente sería yo falo, bueno, eu falo, yo es eu. Para el plural sería nos falamos, que está aquí. Pero sucede que para el plural, esto es en presente, sucede que para el plural de la primera persona, pero en pasado, también se dice falamos. Y además, si nos vamos ya a la segunda persona, o sea, para el tú, que en portugués es você, se dice en presente se dice você fala, y para el ustedes, para la segunda persona en plural, también se dice vocês fala. Para el pasado también se dice você fala, y hay varias ocasiones en las que al conjugar estos verbos se sigue manteniendo esa escritura, coincide. Es por eso que hemos hecho esta agrupación. Aquí nos indica para qué persona, según el número también, pueden ser usados estos verbos. Este primer grupo se usa para la primera persona en singular, o sea, para el yo. Este segundo grupo también para la primera persona, pero en plural. En este otro grupo tenemos que no solo va a ser para la segunda persona en singular, también para la tercera persona en singular y para la segunda persona en plural. Ya se ha hecho una revisión de esto, así que ya está bien agrupado.
Para la tercera persona en plural se utilizan estos verbos con estas conjugaciones. Y para el futuro tenemos esto también. Aquí tenemos para la segunda persona y aquí para la tercera persona, ambos en singular, que no podrían, o sea, son única y exclusivamente para esta persona, por eso no están agrupados así, porque la escritura cambia. Algo que puede acompañar al verbo, puede estar antes, es una negación, y en el portugués es now. Pero también podríamos encontrar una conjunción quizás en el sujeto al unir varios sustantivos, y por eso hemos considerado el i, que en portugués es e. Después tenemos a los adverbios. También en portugués encontramos adverbios de tiempo, adverbios de lugar, adverbios de cantidad y adverbios de modo. Todos están agrupados en el mismo token, ya que no hay muchas diferencias en su uso dentro de la estructura de la oración. Luego, para hacer las preguntas, tenemos aquí las principales palabras que se utilizan en una pregunta, que quién, cuándo, dónde, en qué, cuál, etc. Y algunas interjecciones que por lo general son oraciones exclamativas, se utilizan como oraciones exclamativas, como hola, bienvenido, adiós, por favor, entre otros. En el análisis puede que encontremos alguna secuencia de caracteres que no está definida como un token. Eso para nosotros sería una palabra que está mal escrita, y aquí en el programa la vamos a poder identificar a través de ilegal. Cuando se encuentre algo que no pertenece o que no ha sido identificado antes como alguno de estos tokens, entonces se va a imprimir este mensaje que representa una palabra mal escrita, como lo mencioné. Nos va a decir carácter no esperado, y eso vamos a considerarlo como un error léxico. Bien, ahora sí, el programa funciona de esta forma. Empezamos con el método de inicio, que es llamado en el método main. Es llamado por el método main. Hemos colocado esta sentencia dentro del bloque try catch porque puede que encontremos errores en la estructura de nuestra oración. Cuando eso suceda, para capturar esa excepción, utilizamos try catch. Y no solo eso, dentro del catch, cuando se produzca una excepción, nuestra variable global número de errores que había sido definida al principio va a aumentar. De esta forma es que se van a contar las oraciones que no presentan una estructura válida. Aquí tenemos un bucle, un do while, que lo que hace es ver el siguiente token, pero mientras el token encontrado sea diferente de estos tokens que para nosotros significa el fin de una oración, como son el punto, el signo de exclamación y el signo de interrogación. El punto es el fin de una oración enunciativa o de una frase, el signo de exclamación de una oración exclamativa y el signo de interrogación de una oración interrogativa. Luego nuevamente se llama a inicio para que el programa no se detenga y pueda continuar con el análisis de las siguientes oraciones. Bien, en la parte de oración enunciativa es esta oración puede ser positiva o negativa. Podría empezar con un adverbio, así que le hemos puesto como una opción. Quizás queremos decir hoy es lunes, entonces empezaríamos con un adverbio. Luego nuestra oración tiene que tener la parte del sujeto con la parte del verbo, tiene que tener concordancia.
si nuestro sujeto está en primera persona singular, el verbo tiene que estar conjugado de acuerdo a eso. Por eso aquí tenemos este bloque en donde tenemos las distintas opciones. Podríamos tener un sujeto S1, que es la primera persona en singular, que va a ser opcional también, porque sabemos que en las oraciones hay veces en las que el sujeto, o mejor dicho, claro, el sujeto no aparece, eso es un sujeto tácito. Entonces, en el portugués sucede lo mismo y a todos los sujetos le hemos puesto este símbolo, porque puede no estar. Lo que sí tiene que estar siempre es un verbo, y como ya dije, el verbo va a depender del sujeto. Cuando esté el sujeto va a depender del sujeto. Para el sujeto S1 ya habíamos hecho la agrupación de los verbos. Los verbos válidos son los que están declarados dentro de este token. Para el sujeto S2, que es la segunda persona en singular, hay dos opciones para los verbos. Para el sujeto S3, otras dos opciones. Y para los plurales también de la primera persona, una opción, y así para los demás. Esta parte de los sujetos la vamos a analizar más adelante, pero lo importante es que veamos eso, que aquí siempre se va a verificar que el verbo tenga la conjugación de acuerdo a la persona y al número del sujeto, para que haya concordancia. Después de esto vamos a encontrar un predicado y finalmente un punto, que es lo que le va a dar fin o va a indicar que es el fin de nuestra oración enunciativa. Bien, ahora veamos sujeto S1. En sujeto S1, la primera persona en singular sabemos que es yo, en portugués eu. Entonces lo que se va a identificar en este método es al pronombre 1S, que es la primera persona en singular. Para el sujeto S2 lo mismo, vamos a identificar el pronombre 2S. Ahora para el sujeto S3 sí hay varias opciones. El sujeto S3 es la tercera persona en singular, es decir, él o ella. En portugués, él, ela. Bien, hay tres opciones. La primera es que sea un sustantivo acompañado de adjetivos, artículos, que son opcionales. Este sustantivo podría estar en singular femenino. Y la otra opción es que también sea un sustantivo en singular, pero esta vez masculino. En esta parte, antes del sustantivo, para ambos casos, podemos ver que es opcional. Podría haber un artículo o un adjetivo posesivo, porque los adjetivos posesivos van antes del sustantivo y el artículo obviamente también. Después del sustantivo también podemos encontrar un adjetivo, lo que en nuestro idioma conocemos como los adjetivos calificativos, van después del sustantivo. Y aquí hemos puesto dos opciones porque podría ser adjetivos que hemos separado según su género y número, o podría también ser alguno de esos adjetivos del singular que se usan tanto para los femeninos como para los masculinos. Esas son las dos primeras opciones. Y una tercera opción es que simplemente sea un pronombre en tercera persona y en singular. Un ejemplo de esto, quizás queremos decir como sujeto la mesa amarilla. La sería el artículo, mesa el sustantivo y amarilla, que está en este grupo, sería el adjetivo singular femenino y cumpliría con esta parte. Después, para el sujeto
P1 es el plural en primera persona, lo que para nosotros, para nuestro idioma es el nosotros. Podríamos encontrar simplemente el pronombre nosotros. Como sabemos, el pronombre es lo que reemplaza al sujeto. Eso siempre nos han enseñado en primaria. Podríamos encontrar simplemente el pronombre o podríamos encontrar una expresión que se puede reemplazar por el pronombre o que sigue siendo un nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos opciones. Después iría un y luego iría un pronombre en primera persona singular que sería el yo o en plural que sería el nosotros. Si fuera de esta parte, si encontráramos un sujeto S2, hemos considerado que sea un pronombre, o sea, sería el pronombre tú. En español, tú. Podría ser tú y yo, y eso es un nosotros, una tercera persona, una primera persona en singular. O podría ser tú y nosotros, que sigue siendo nosotros, es decir, sigue siendo la primera persona en plural. Podría ser también un sujeto S3. Sujeto S3 lo hemos definido que puede ser sustantivo o puede ser un pronombre. Podría decir yo mi hermana y yo, y eso es nosotros, bueno, es nosotras, ¿no? Pero sigue siendo tercera persona en plural. También podría ser un pronombre en segunda persona y en plural, es decir, ustedes y yo es nosotros. O podría ser un pronombre en tercera persona, ellos y yo somos nosotros. Como ven, hay varias opciones para esta parte y luego tendría que ir una conjunción y acompañada de un yo o un nosotros y automáticamente todo eso sería una primera persona en plural. Para el sujeto P2, la segunda persona en plural, es decir, el ustedes, sucede algo similar. También podemos simplemente encontrar el pronombre 2P, es decir, segunda persona en plural. Podríamos encontrar una composición de un sujeto S3 o un pronombre 3P y el pronombre 2S, que es el tú, o el 2P, que sería ustedes. Por ejemplo, si fuera un sujeto S3, un sustantivo, un pronombre, podría decir mi hermano y tú, y eso seguiría siendo ustedes. Podría decir ellos y tú, y también sigue siendo ustedes. Sigue siendo un sujeto en segunda persona y en plural. Para el P3, la tercera persona en plural, ellos, ellas, también tenemos algo bien similar. Podemos encontrar un sujeto S3 también. Podría decir el niño, la niña y ellos o ellas, o otro sustantivo. Podría decir el niño y la niña, y son ellos. O podría decir el niño y el señor, y sigue siendo ellos. Sigue siendo un sujeto en tercera persona y en plural. O simplemente podría ser el pronombre. Bien, esa fue la parte del sujeto. En la parte del predicado va después del verbo. Ya hemos visto el verbo, ya tenemos sujeto, verbo. Ahora para el predicado. En el predicado, después del verbo, podríamos encontrar una preposición
o también una preposición con un pronombre pero como contracción, o quizás esto es una opción, o quizás podría aparecer por allí una contracción de una preposición con un artículo, y si es así, eso tendría que ir acompañado de un sustantivo que esté en el mismo género y número que la contracción. Aquí por ejemplo tenemos la contracción plural femenino, sustantivo plural femenino. Aquí también plural masculino en la contracción, y también el sustantivo plural masculino. En el caso de la oración exclamativa, sería una interjección con un signo de exclamación al final. Y para la oración interrogativa encontraríamos primero las palabras fundamentales para hacer una pregunta, pero esto sería opcional, porque una pregunta no siempre empieza con qué, cómo, cuándo. Podría estar de frente el pronombre y el verbo. En el caso estuviera esa palabra fundamental para hacer una pregunta, luego podríamos encontrar cualquier sustantivo, ¿no? Un sustantivo en singular, plural, femenino, masculino. También, si es que estuviera igual esa palabra, también podríamos encontrar un sustantivo. Luego, según el orden, tendría que haber un pronombre y un verbo. El verbo obviamente según el pronombre, pero también el pronombre es opcional. Hay muchas ocasiones en las que se omite. Finalmente, después del verbo, todo este bloque son las opciones para los pronombres y los verbos. Después del verbo podríamos encontrar un sustantivo acompañado de artículos o adjetivos. Podrían ser singular femenino, singular masculino, plural masculino o plural femenino o plural masculino. Y finalmente una frase, hasta ahora la hemos considerado como una interjección, pero que finaliza en un punto. Nuestra prueba la tenemos aquí. Esto es una oración exclamativa. Esta es una oración que tiene un pronombre, un verbo. Esto es una contracción y esto es un sustantivo. Esto también es, por terminar en punto, la tomaríamos como una frase, una pregunta, que sí tiene una palabra que la identifica como pregunta. Al costado una oración que empieza con un pronombre, un verbo y finalmente un adjetivo, porque como vemos los sustantivos también lo habíamos puesto como una opción. Después tenemos otra oración. En este caso vamos a tener un pronombre. Esto es una conjunción, es como el i. Este es otro pronombre, esto es un verbo y esto es un adverbio. Vamos a hacer la prueba de nuevo todo para ver que sí funciona. Bien, aquí empieza. Bienvenido, con su signo de exclamación. Aquí eu, que es un pronombre, vou, que es un verbo, au, que sería una contracción, cinema, sustantivo singular masculino, y el punto. Y tenemos la interjección, hola, la pregunta ¿cómo estás?, que es como vai. Aquí es estoy feliz, eu estou feliz. Y así para las
las otras oraciones que hemos puesto. En el último caso tenemos choverai ama, que es lloverá mañana. En este caso no hay sujeto y se cumple lo que habíamos dicho, que el sujeto puede ser tácito. En este caso no ha habido ningún error, pero vamos a probar de que si cambiamos, por ejemplo, aquí esto es un pronombre, si luego le ponemos un sustantivo, como por ejemplo carro, hay que ponerle, vamos a ver que nos va a mostrar un error. Aquí está. Ha identificado eu, que es el pronombre, y luego ha identificado un sustantivo, pero según la sintaxis que hemos puesto, después de un pronombre no va un sustantivo, tendría que ir el verbo. Entonces allí lo cuenta como un error sintáctico. Por otro lado, si aquí mismo, si escribimos mal, hay que ponerlo así, si escribimos mal el pronombre, también nos va a decir que es un error. Aquí está. En este caso es un error léxico, porque U no está definido como un token. Es una palabra mal escrita, pero no lo está contando como una oración incorrecta, porque lo que le sigue es un verbo y un adjetivo, pero que cumple la gramática que hemos puesto. No hay sujeto, el sujeto sería tácito, pero esta parte la está contando como una oración correcta. Y es así como funciona nuestro analizador.